Bendiciones para cada uno de ustedes. En esta hora soy su hermana Jennifer Carola y estamos ya, bueno, con nuestro programa, programa de radio entre cristianos. Hoy tenemos esta gran oportunidad de poder, bueno, tener un programa más y quiero darte la bienvenida porque comenzamos con una serie que se llama Faro Profético, la importancia del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Así que espero que tú te quedes con nosotros. Bueno, que también si quieres comentar, sería muy bueno. ¿Qué opinas tú también de el libro de Isaías? Hoy vamos a ver una pequeña reseña, pero también la introducción del libro y espero poder también tal vez ver un capítulo de este libro, bueno, que quiero compartir contigo, del libro de Isaías, que es muy importante. La verdad que sí, que es muy importante. Así que vamos a comenzar inmediatamente en en este tiempo que tenemos y bueno, siempre a mí me gusta orar. Entonces oramos antes de comenzar y espero que tú también estés orando junto a mí. Ya sea que sea la noche, la tarde, la mañana, yo no sé a qué hora vas a ver tú este video, pero espero que puedas también conectarte junto a nosotros en la oración y clamar a nuestro Dios, ¿verdad? Por el tiempo que vamos a estar donde vamos a poder también hablar de este tema tan maravilloso de este libro, como te digo yo, del profeta Isaías y qué importante, ¿verdad? Es también de alguna manera poder aprender juntos de la palabra del Señor. Así que vamos a orar en esta hora y a dar gracias también al Señor por esta bendición que tenemos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, oro delante de su presencia y le doy muchas gracias porque usted me ha permitido comenzar un día favorable para mi vida, para mi familia y usted me ha dado la protección necesaria, usted me ha guiado, me ha fortalecido, Señor, y le doy muchas gracias por eso. Y sé que también usted lo ha hecho con cada uno de los suyos, con cada uno de sus hijos. Y en esta hora, Señor, oramos delante de su presencia porque necesitamos su ayuda, necesitamos que usted fortalezca a aquellos que hoy están viviendo un tiempo difícil, tiempo que no es tal vez favorable para ellos por enfermedades, por diferentes situaciones, la persecución que hoy estamos viendo también, Señor, en muchos lugares. Y le pedimos esas fuerzas, Señor, para que cada uno de nuestros hermanos que hoy no están viviendo algo bueno en sus vidas puedan soportarlo. Señor, usted siga con cada uno de ellos, usted ayúdenles en estos tiempos difíciles en los cuales están viviendo, pero así también, Señor, ayúdenos en esta tarde para que lo que podamos enseñar en esta hora sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que van a estar escuchando también este video, ya sea de noche, de tarde o de mañana, Señor, pero usted sea también guiando mi vida para poder, Señor, entregar las palabras exactas, pero también poder trazar bien la palabra, su palabra, Señor. Gracias le doy en esta hora por esta gran bendición que usted me da de poder también de alguna forma poder ser un granito de arena para muchas vidas que van a escuchar también este video. Señor, le agradecemos a usted siempre, siempre le agradecemos a usted porque solamente usted es el único que trae esa fortaleza para nuestras vidas, es el único que nos ayuda en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro vivir y solamente, Señor, sabemos que dependemos de usted, que usted es suficiente para nosotros, Señor. Y le doy muchas gracias por eso. Así que le pido que usted sea orientándome y sea ayudándome también para poder, Señor, ejecutar y poder trazar bien también el mensaje que queremos dar en esta serie de este faro profético del libro de Isaías. Muchas gracias, Señor, por todo y dejo todo en sus manos en esta hora, creyendo que usted será, Señor, mi guía, mi fortaleza y también la ayuda para cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús y por Él.
Amén. Ya mis amados hermanos, en esta hora, bueno, em, seguimos, ¿verdad? Em, con nuestro primer, bueno, lo que quiero en esta tarde es poder hacer una breve reseña, la verdad, de lo que es el libro en sí, este libro que tengo aquí en mis manos, que es algo que estuve preparando, un trabajo que estuve preparando y que quiero compartirlo también con ustedes. Y como vuelvo a reiterarte, vamos a comenzar con una breve reseña de la importancia del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Bueno, una de las cosas importantes es que el libro de Isaías, con su rica, pero también poderosa poesía y también ese profundo mensaje teológico, ocupa un lugar central, pero también indiscutible en el canon del Antiguo Testamento. Y más que una mera colección de profecías, Isaías sirve como un faro profético, iluminando la historia, de hecho, de Israel, ofreciendo consuelo en la adversidad, pero también apuntando hacia la esperanza mesiánica, que en este caso resonaría a través de los siglos. Entonces es aquí su importancia y esta radica en su capacidad para poder de alguna forma tejer la justicia divina, pero también la redención y también la esperanza en este tapiz que es complejo, pero también resonante. Entonces, en primer lugar, lo que podríamos decir es que Isaías se destaca por esa aguda crítica social, pero también política. Es en una época de corrupción y también de decadencia moral. Este profeta no dudó en denunciar, en este caso, la hipocresía, la opresión, pero también la idolatría rampante en el reino de Judá. Entonces su voz, en este caso, resonaba con la ira, esta ira divina ante la injusticia, condenando a aquellos que oprimían, por ejemplo, a los pobres, a los huérfanos, pero también a las viudas. Entonces Isaías, por ejemplo, clama, como dice uno de los versículos de su primer capítulo, en el versículo 16, donde dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer lo malo. Y esta crítica implacable no solo revela, en este caso, el pecado de la nación, sino que también subraya la santidad y también la justicia de Dios, que no puede tolerar, en este caso, la iniquidad. Entonces, en este sentido, Isaías se erige como un ejemplo de profeta que no tiene miedo de hablar la verdad al poder, independientemente de las consecuencias. Entonces, además de su crítica, Isaías ofrece un profundo mensaje de consuelo, de esperanza en medio del juicio y ante la amenaza asiria. Primero, ¿verdad? Que fue lo primero, pero después vemos la babilónica. Y el profeta entonces reafirma la fidelidad de Dios a su pacto con David y promete la restauración futura de Israel. Entonces, la promesa de un remanente fiel que regresaría a Sión después del exilio es un tema que tú vas a ver muy recurrente en el libro de Isaías. Y aquí nos ofrece una luz de esperanza en medio de la oscuridad del juicio. Entonces, esta promesa de redención no se limita a una mera restauración política, sino que abarca la renovación espiritual, pero también la reconciliación con Dios. Quizás el aspecto más significativo de la importancia de Isaías reside en sus profecías mesiánicas, porque a lo largo del libro nosotros nos vamos a encontrar con descripciones vividas y también detalladas de un futuro, en este caso, rey perfecto, el Mesías que traerá paz, justicia, pero también salvación a Israel y también al mundo entero. Entonces el famoso pasaje de Isaías allá en el capítulo 9, en los versículos del 6 al 7, que describe a este rey como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es solo
pudiésemos decir, un ejemplo de la riqueza, pero también de la profundidad de las profecías mesiánicas en Isaías. Entonces, estas profecías que fueron interpretadas por los cristianos como un anuncio de la venida de Jesucristo, le dan a Isaías una relevancia atemporal y profunda para poder entender entonces el plan, en este caso, este plan de redención de Dios. Y el libro de Isaías es mucho más que una colección de oráculos proféticos, es una obra maestra literaria, pero también teológica, que aborda temas universales como lo es la justicia, la redención, pero también la esperanza. Así que su crítica social, su mensaje de consuelo y sobre todo sus profecías mesiánicas han resonado a lo largo de los siglos, donde de alguna forma lo convierten en una pieza fundamental para comprender entonces el mensaje del Antiguo Testamento y también de su relevancia para la fe cristiana y la humanidad en general. Isaías sigue siendo un faro profético que ilumina el camino hacia la justicia, la esperanza, pero también la redención, y donde vemos un camino que conduce finalmente a esto principal, el Mesías prometido. Entonces aquí yo te doy una reseña más o menos de lo que es el libro, pero ya quiero también entrar a lo que es la introducción, donde vamos a ir descubriendo entonces al profeta Isaías. Y bueno, aquí también tengo un pequeño subtítulo de nuestra introducción, que es un viaje a través del juicio, de la esperanza, pero también de la promesa mesiánica. Y bueno, lo que sí podemos decir que una de las obras más extensas y profundas del Antiguo Testamento resuena con una voz profética que clama a través de los siglos. Entonces, bueno, con esta, a ver, este escrito, ¿ya? ¿Qué es lo que busco con este escrito yo o con este video? Es poder introducirte a ti, que eres un lector, en este caso, ¿verdad?, de la Biblia, y por lo tanto también quiero introducirte a este vasto universo del libro de Isaías, donde vamos a explorar su identidad, el contexto histórico, pero también la rica complejidad de su mensaje. Nos vamos a adentrar en la estructura del libro, así como en los temas centrales de sus profecías, donde, bueno, quiero de alguna forma, quiero establecer también un marco metodológico para un análisis detallado capítulo por capítulo. ¿Te das cuenta? Entonces, la idea es esa, poder estudiar profundamente también este libro. Entonces, cuando vemos a Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, también podemos decir que fue un profeta de linaje noble, presumiblemente perteneciente a la aristocracia de Jerusalén, y su ministerio se desarrolló durante un periodo convulso, pero también decisivo en la historia del reino de Judá, a incluir en este caso los reinados, por ejemplo, de Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías, y más o menos esto aproximadamente en los años 740 al 687 antes de Cristo. Entonces este fue un tiempo marcado por el auge, pero también la decadencia del imperio asirio, que ejercía una influencia cada vez mayor sobre los reinos vecinos, incluyendo a Judá. Y la prosperidad inicial bajo el reino de Usías trajo consigo una creciente idolatría y una injusticia social que fue generalizada. A medida entonces que los reyes sucesivos lidiaban con la amenaza de Asiria, la tentación de aliarse con potencias extranjeras en detrimento de la confianza en Dios, eh, se hizo cada vez más fuerte. Y el contexto histórico de Isaías, por lo tanto, está permeado de inestabilidad política y declive espiritual, lo que imbuyó las palabras del profeta con una urgencia innegable. Entonces, vamos a ver la estructura del libro de Isaías, que es compleja y ha sido objeto de debates académicos durante siglos. Tradicionalmente se divide en tres secciones principales.
el proto, en este caso, ¿verdad? El proto que le llaman los capítulos de Isaías del capítulo 1 al 39. El deutero Isaías, capítulo 40 a 55, y el trito Isaías, capítulo 56 al 66. Cuando nos introducimos, por ejemplo, al proto Isaías, aquí está atribuido directamente a Isaías, ¿verdad?, de Jerusalén, que se centra en el juicio inminente sobre Judá y también las naciones circundantes debido a su pecado y también a su rebelión. Y cuando hablamos del Deutero Isaías, que algunos estudiosos creen que fue escrito por un autor posterior que continuó, en este caso, la tradición profética de Isaías, se dirige a los exiliados en Babilonia, ofreciéndoles consuelo, pero también la promesa de la liberación y del regreso a Sión. Y cuando hablamos del trito Isaías, finalmente se centra en la reconstrucción de Jerusalén y la restauración de la comunidad, abordando cuestiones de justicia social, pero también la verdadera adoración a Dios. Y si bien la unidad en este caso, de la autoría del libro completo, sigue siendo un tema, de hecho, de debate, en este caso la división tripartita ayuda a organizar entonces, pero también a comprender la evolución de la profecía de Isaías a lo largo del tiempo. El propósito fundamental de la profecía de Isaías radica en la proclamación del juicio divino sobre el pecado, pero también sobre la idolatría. Mira, la oferta de esperanza y consuelo en medio de la aflicción, la promesa de salvación a través de la fidelidad a Dios y la anticipación de la venida del Mesías. Entonces Isaías denuncia vehementemente la injusticia social, la opresión de los pobres, pero también la hipocresía religiosa, y es aquí donde insta al pueblo a arrepentirse, pero también a volver a Dios. Sin embargo, en medio del juicio, siempre hay un rayo de esperanza, la promesa de un remanente fiel que será preservado, pero también será restaurado. Y esta esperanza culmina en la figura entonces del Mesías, a quien Isaías describe con detalles que son asombrosos, anticipando su nacimiento virginal, su sufrimiento vicario, también su reinado justo y eterno, pero también este rol como salvador del mundo. Así que el tema de la salvación, por lo tanto, está intrínsecamente ligado a la figura del Mesías, quien traerá entonces la redención y también la justicia a la tierra. Y para poder de alguna forma abordar un análisis capítulo por capítulo del libro de Isaías, bueno, yo de hecho propongo una metodología y como primer lugar quiero identificar en este caso, o debemos de alguna manera identificar el contexto histórico y literario del capítulo en cuestión, por ejemplo, prestando también la atención a las referencias a eventos específicos, personajes, pero también al estilo literario que fue utilizado para poder, en este caso, de escritura. Y en segundo lugar, de hecho, hay que identificar los temas principales y también los mensajes clave en este caso, del capítulo, considerando las imágenes, las metáforas, este simbolismo que está empleado. Y por tercer lugar, bueno, también debemos analizar la relación del capítulo con el resto del libro, buscando conexiones, de hecho, temáticas, proféticas, que proporcionen una comprensión más profunda del mensaje de Isaías. Y también, en cuarto lugar, se debe de explorar la relevancia del capítulo para el presente. De hecho, debemos considerar cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida, pero también a nuestra comprensión de la fe. Y finalmente, debemos considerar también las diferentes interpretaciones teológicas del capítulo, reconociendo la complejidad, pero también la riqueza del texto. Así que la exploración del profeta Isaías y su época a nosotros nos revela un mensaje atemporal de juicio, de esperanza, pero también de salvación. Y su voz, clamando a través de los siglos, de hecho a nosotros nos desafía a examinar nuestras vidas, a buscar la justicia, pero también a confiar
en la promesa del Mesías. Entonces, cuando nosotros abordamos un estudio de Isaías con una comprensión de su contexto histórico, de la estructura del libro, pero también los temas centrales en sus profecías, y al emplear, de hecho, una metodología rigurosa de análisis, capítulo por capítulo, nosotros podemos entonces desentrañar la riqueza, pero también la profundidad de este profeta que es extraordinario. La verdad que sí. Y, y su legado que fue perdurable. Entonces el libro de Isaías no es simplemente un documento antiguo, amados hermanos, es una invitación a la transformación y una promesa de redención que resuena con fuerza en el corazón de la humanidad. Así que aquí tenemos nosotros ya nuestra reseña, nuestra introducción, pero también quiero ya iniciar nuestro primer capítulo, ya porque mira, nosotros si lo vemos de una estructura desde el capítulo 1 al 6, vamos a ver que allí, eh, bueno, Isaías le habla a una nación pecadora. Y aquí nosotros vamos a ver el llamado también de Isaías. Pero yo quiero hoy día que nos introduzcamos al capítulo 1 eh, y así vamos a ir entonces, vamos a seguir en esta serie. Hoy día vamos a hacer esto, nada más, la reseña, la introducción, que ya la hemos hecho, pero ahora vamos al capítulo 1. Y es aquí donde nosotros vemos rebelión y juicio. Y vamos a analizar un poco también la apostasía de Israel y también las consecuencias inminentes, porque el primer capítulo de Isaías resuena con una urgencia profética que trasciende las barreras del tiempo y también del espacio, y no es simplemente un registro histórico de que lo que estamos viendo, ¿verdad? Una decadencia moral de Israel en el siglo 8 antes de Cristo, sino es un espejo que refleja las tendencias humanas a la apostasía, a la injusticia, pero también a una ceguera espiritual tremenda. Y a través de un lenguaje incisivo, Isaías presenta un diagnóstico sombrío de la nación pecadora y anuncia las consecuencias inminentes de su rebelión. Bueno, también nosotros vemos a la vez que vislumbra la posibilidad de redención a través del arrepentimiento. Entonces el capítulo se abre con una acusación directa y muy contundente, porque dice así el versículo 2 del primer capítulo: oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? La apostasía de Israel, que no es una simple desviación ocasional, sino una traición flagrante a la relación paternal y protectora que Dios había establecido con su pueblo. Entonces aquí vemos la imagen de Dios como un padre afligido por la ingratitud de sus hijos, y de hecho es algo poderoso, pero también emotivo. Subraya aquí la profundidad de la decepción divina, pero también la magnitud de la ruptura en la alianza. Israel, criados y favorecidos por Dios, ¿qué fue lo que prefirieron? Alejarse del camino de la justicia, de la rectitud. ¿Y qué hacen? Abrazan la idolatría, pero también la inmoralidad, ¿te das cuenta? Entonces Isaías prosigue delineando la ceguera espiritual de la nación y la comparación con el buey y el asno, estos animales que reconocen a su amo, acentúan la irracionalidad, pero también la obstinación de Israel. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no discierne, dice la palabra del Señor allí en, bueno, del libro de Isaías en el versículo 3. Entonces, esta falta de entendimiento no es simplemente una deficiencia intelectual, sino una consecuencia directa de su rechazo. ¿Te das cuenta? Dios han endurecido sus corazones, han cerrado sus ojos a la verdad, lo que los ha llevado a una profunda oscuridad espiritual, es lo que podemos decir. Y la profecía de Isaías no se detiene en la acusación, sino que, ¿qué podemos decir? Explora las ramificaciones de la pecaminosidad de Israel.
Y es aquí donde se pinta este cuadro desolador de la nación devastada por la guerra y la corrupción, en este caso interna. Porque cuando vamos al versículo 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, blasfemaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Wow, tremendo texto bíblico, ¿verdad? La acumulación de adjetivos negativos enfatiza la extensión, pero también la gravedad de la corrupción. La nación está agotada por el pecado, sus líderes han perdido la integridad y el pueblo está oprimido. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? La devastación física que sufre Israel es aquí presentada como un juicio divino, una consecuencia lógica de su rebelión. Y las ciudades están desoladas, los campos devastados y el remanente que queda es comparado como Sodoma y Gomorra, como habla allí en el versículo 9. Símbolos bíblicos entonces de la depravación, pero también de la destrucción total. Y la imagen de la hija de Sión, abandonada como una cabaña en una viña, como dice ahí en el versículo 8, es particularmente conmovedor, ¿verdad? Ilustrando la vulnerabilidad, el abandono que siente la nación. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, ¿qué es lo que sucede? Isaías ofrece un rayo de esperanza, aunque aquí podemos ver que está acondicionado al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? La profecía aquí está recalcando la inutilidad de los sacrificios, pero también las ofrendas realizadas con corazones corruptos. En el versículo 13 dice, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios no se está complaciendo con estos rituales que están vacíos, ¿te das cuenta? Están vacíos, sino en la justicia. Es allí donde Él se complace, en la misericordia, en la rectitud. Y bueno, también vemos el llamado entonces al arrepentimiento, que es muy claro, pero también muy directo. Porque cuando vemos los versículos 16 al 17, dice, lavaos y limpiaos, quitad de mi vista, la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al agraviado, defendiendo al huérfano, amparad a la viuda. Entonces el camino hacia la redención reside en un cambio radical de conducta, en la práctica de la justicia social, en el cuidado de los más vulnerables. Es lo que nos está hablando aquí el texto bíblico. Y el capítulo culmina con una promesa, pero también con una advertencia. Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra, pero si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto lo vemos en los versículos del 19 al 20. Entonces, el futuro de Israel depende de su elección. La promesa de la abundancia, pero también de la prosperidad, aquí está ligada a la obediencia, pero también al arrepentimiento. Entonces, mientras que la amenaza de la destrucción guarda a aquellos, ¿verdad?, que persisten en su rebelión. Si podemos concluir este primer capítulo, no es solo un lamento sobre la decadencia de Israel, sino un llamado profético a la transformación. Nos confrontamos con la seriedad del pecado. Así debe ser. Las consecuencias de la desobediencia, pero también de la necesidad imperiosa del arrepentimiento y la justicia. A través, entonces, de la voz de Isaías, nosotros estamos oyendo el eco de la consternación divina ante la rebelión humana, pero también la persistente invitación a volver al camino de rectitud. Es necesario, amados hermanos. Yo creo que la lección es clara, ¿verdad? En este primer capítulo, porque la relación con Dios requiere de un compromiso genuino que se traduzca en acciones justas, pero también misericordiosas.
Y solo a través de este camino se puede alcanzar la verdadera redención. Entonces, el mensaje de Isaías resuena aún hoy. Y sabes que nos está desafiando a ti y a mí a que nosotros examinemos nuestros propios corazones, pero también a elegir entre la rebelión y la obediencia, entre la destrucción y la vida. Bueno, amados hermanos, espero que te haya gustado este primer video de nuestra serie Faro Profético, la importancia del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Soy tu hermana Jennifer Carola de Radio Entre Cristianos y nos encontramos en nuestro segundo capítulo. Y bueno, espero que también comentes, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece este libro? También me gustaría que pudieras comentar ahí en la cajita de comentarios, ¿verdad? Allí también tú puedas estarnos hablando qué te parece el libro y con mucha seguridad yo te voy a leer. Ya, me despido en esta hora y nos encontramos en un próximo programa de Faro Profético, la importancia del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Chao, chao. Bendi, bendi. Que ninguna familia se acabe por falta de amor, mi Señor. Bendícelas y dales paz, que vivan mirándote a ti. Que nunca les falte cariño, que vivan con fe y unión. Que el mundo no robe el sueño de un hogar que es vencedor. Unidos y bendecidos por ti, Señor nuestro Dios. Que siempre sus corazones te sigan con gran fervor. Que no falte la esperanza en cada familia aquí. Que vivan con gran confianza en el amor que hay en ti. Que siempre tengan la fuerza para mantener su amor. Que vivan con tu promesa en medio de su calor. Unidos y bendecidos por ti, Señor nuestro Dios. Que siempre sus corazones te sigan con gran fervor. Que no falte la esperanza en cada familia aquí. Que vivan con gran confianza en el amor que hay en ti. Que siempre tengan la fuerza para mantener su amor. Que vivan con tu promesa en medio de su calor. Unidos y bendecidos por ti, Señor nuestro Dios. Que siempre sus corazones te sigan con gran